Área de figuras geométricas en el plano cartesiano. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para incentivar la reflexión. ¿Alguna vez han visto cómo Google Maps calcula la distancia entre dos lugares y traza la ruta más corta? ¿O se han preguntado cómo un arquitecto sabe exactamente cuántos metros cuadrados tiene el terreno donde va a construir una casa? Pues bien, jóvenes, detrás de todo eso hay matemáticas. Y hoy van a aprender exactamente las herramientas que hacen posible ese tipo de cálculos. El tema que vamos a trabajar hoy se llama área de figuras geométricas en el plano cartesiano. Sé que tal vez puede sonar algo complicado, pero al final van a ver que es algo completamente lógico, comprensible y sobre todo muy útil para la vida real. Para entender el tema de hoy, primero necesitamos tener muy claro qué es el plano cartesiano, porque es la herramienta sobre la que vamos a trabajar todo el tiempo. Imagínense una hoja de papel cuadriculada. Ahora, tracen una línea recta horizontal justo por la mitad. Esa es la que llamamos eje X. Luego, tracen una línea recta vertical que la cruce exactamente en el centro. Esa es el eje Y. El punto donde ambas líneas se cruzan se llama origen y desde ese punto medimos todo lo demás. Ahora bien, cada punto que coloquemos en ese plano va a tener una dirección que se expresa con dos números entre paréntesis. Por ejemplo, a 1,3. El primer número nos indica cuánto nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda sobre el eje X. El segundo número nos dice cuánto subimos o bajamos sobre el eje Y. ¿Por qué es importante esto? Porque sin saber dónde están los puntos, es imposible medir distancias ni calcular áreas. Sería como querer saber cuánto tiempo tardamos en llegar a un lugar sin saber dónde estamos ni a dónde vamos. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Bien, ya que tenemos claro el punto de partida, avancemos. Una vez que sabemos ubicar los puntos en el plano cartesiano, el siguiente paso es aprender a medir la distancia que existe entre ellos. Y para eso tenemos una fórmula muy poderosa que se llama justamente la fórmula de la distancia. Y se escribe así: D es igual raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Sé que a primera vista parece intimidante, pero vamos a descomponerla y van a ver que en realidad es muy sencilla. Lo que hace esta fórmula es lo siguiente. Primero, mide cuánto cambia la posición horizontal entre los puntos, es decir, la diferencia entre sus coordenadas x. Luego, mide cuánto cambia la posición vertical, es decir, la diferencia entre sus coordenadas y. Después, eleva ambos valores al cuadrado, los suma y saca la raíz cuadrada del resultado. ¿Les suena familiar? Por supuesto que sí.
Esta fórmula es una aplicación directa del teorema de Pitágoras que ya estudiaron con anterioridad. Esto no es algo nuevo, sino únicamente una extensión de algo que ya ustedes conocen. Y aquí les comparto un dato curioso. Esta idea tiene más de 2000 años de historia. El matemático griego Pitágoras, allá por el siglo V a.C., sentó las bases de este cálculo y hoy ese mismo principio está funcionando en el GPS de su celular cada vez que les calcula una ruta. Las matemáticas antiguas siguen vivas en la tecnología moderna. ¿No es increíble? Muy bien, ahora vamos a aplicar todo con un ejemplo concreto. Quiero que lo sigan paso a paso porque así es como se aprende geometría, haciéndolo. Si es posible, anótenlo en su libreta. Tenemos 3 puntos. A, 1,3, B, menos 3, menos 1 y C, 3, menos 1. El primer paso es ubicarlos en el plano cartesiano. Vamos punto por punto. El punto A está en la posición 1 sobre el eje X y 3 sobre el eje Y. Está arriba, un poco hacia la derecha del centro. El punto B está en menos 3 sobre el eje X y menos 1 sobre el eje Y. Está abajo, hacia la izquierda. Y el punto C está en 3 sobre el eje X y menos 1 sobre el eje Y, abajo, hacia la derecha. Ahora, si unimos estos 3 puntos con líneas rectas, ¿qué figura obtenemos? Exacto, obtenemos un triángulo. Y aquí les hago una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Creen que siempre que unamos 3 puntos vamos a obtener un triángulo? Sí, siempre que los 3 puntos no estén sobre la misma línea recta. Si estuvieran alineados, no formarían una figura, sino solo un segmento. La geometría tiene esas condiciones que hay que tener siempre en mente. Muy bien, ya identificamos nuestra figura. Ahora vamos a calcular su perímetro, que es simplemente la suma de todos sus lados. Para eso necesitamos medir la distancia entre cada par de puntos aplicando la fórmula que ya vimos. Empecemos con el lado AB, que va del punto A 1,3 al punto B menos 3, menos 1. D es igual a raíz cuadrada de menos 3 menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 3 al cuadrado. D es igual a raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. D es igual a raíz cuadrada de 16 más 16. D es igual a raíz cuadrada de 32, que es aproximadamente 5.66 unidades. Ahora del lado BC, que va del punto B menos 3, menos 3 al punto C 3, menos 1. Distancia es igual a raíz cuadrada de 3 menos menos 3 al cuadrado más menos 1 menos menos 1 al cuadrado. D es igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 0 al cuadrado. D es igual a raíz cuadrada de 36. D es igual a 6 unidades. Y finalmente el lado CA, que va del punto C 3, menos 1 al punto A 1,3. Distancia es igual a raíz cuadrada de 1 menos 3 al cuadrado más 3 menos menos 1 al cuadrado. Distancia es igual a raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. D es igual a raíz cuadrada de 4 más 16. D es igual a raíz cuadrada de 20. D es igual aproximadamente 4.47 unidades. Ahora sumamos los 3 lados. El perímetro va a ser igual a 5.66
más 6 más 4.47, que va a ser igual a 16.13 unidades. Aquí quiero que noten algo interesante. El lado BC midió exactamente 6 unidades, un número entero perfecto. ¿Por qué? Porque los puntos B y C tienen exactamente la misma coordenada, Y, es decir, están al mismo nivel horizontal. Cuando dos puntos están en la misma altura, la distancia entre ellos es simplemente la distancia entre sus coordenadas X. Nada más. La geometría siempre tiene una razón lógica detrás, y encontrarla es parte de la belleza de esta materia. Excelente. Jóvenes, ahora viene la parte que más esperábamos. Calcular el área de nuestro triángulo. El área nos dice cuánto espacio ocupa la figura por dentro. Y para un triángulo, la fórmula es una que ustedes ya conocen muy bien. Área es igual a base por altura sobre 2. Nuestra base es el lado BC, que ya calculamos que es igual a 6 unidades. Ahora necesitamos encontrar la altura. Recuerden que la altura de un triángulo es una línea que parte de uno de los vértices y cae de forma perpendicular sobre el lado opuesto. En este caso, esa línea va desde el punto A 1,3 hacia abajo, de manera vertical hasta llegar al punto D 1,-1, que es un punto que cae exactamente sobre la base BC. ¿Por qué D tiene las coordenadas 1,-1? Porque la altura es vertical, lo que significa que su coordenada X es la misma que la de A, que es 1, y su coordenada Y es la misma que la de los puntos B y C, que están en -1. Así, determinamos el punto D sin necesidad de adivinar nada. Calculemos la longitud de esa altura. Distancia es igual a raíz cuadrada de 1 menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 3 al cuadrado. D es igual a raíz cuadrada de 0 más menos 4 al cuadrado. D es igual a raíz cuadrada de 16. D es igual a 4 unidades. Y ahora sí, aplicamos la fórmula del área. A es igual a 6 por 4 sobre 2, que es igual a 24 sobre 2, que es igual a 12 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área del triángulo es 12 unidades cuadradas. Y aquí quiero hacer una pausa. Fíjense que el área se expresa en unidades cuadradas, no en unidades simples. Eso es porque estamos midiendo una superficie, un espacio de 2 dimensiones. Cuando miden la longitud de una calle, usan metros, pero cuando miden el espacio de un cuarto o de un terreno, usan metros cuadrados. Esa diferencia siempre importa y no debemos olvidarla. Ojo, jóvenes, para este triángulo en específico, nos resultó un triángulo isósceles. Y al dividirlo obtenemos dos triángulos rectángulos. Pero ya les expliqué en la clase, en el pizarrón, pues desde luego, otra fórmula para calcular el área de triángulos que no son precisamente alguno de los mencionados en esta clasificación, ¿sí? Que es la fórmula de Herón. Y de hecho hay otra fórmula que es más exacta para conocer el área utilizando determinantes. Muy bien, continuemos. Bien, este mismo proceso aplica a rectángulos, a trapecios y rombos, con los puntos A, menos 2,4, B, 2,4, C, 5,-1 y D, menos 5,-1, obtenemos un trapecio. Primero, hay que ubicar los puntos, graficar las coordenadas en el plano cartesiano, muy importante. Deben de saber localizar los puntos. Segundo, calcular distancias, aplicar la fórmula de distancia a cada lado. Tercero, aplicar la fórmula del área. Usar la fórmula correspondiente a la figura, siempre y cuando sea una figura regular. Desde ahí se puede calcular cualquier fórmula que ustedes ya conocen y ya dominan. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, rectángulo, una circunferencia, inclusive,
trapecios, rombos, hexágonos, pentágonos y cualquier figura regular. Los diseñadores de videojuegos hacen exactamente esto. La geometría analítica es el lenguaje que usan las computadoras para construir mundos virtuales. Antes de concluir, quiero que conozcan una distinción muy importante, porque los va a ayudar a entender mejor el contexto de lo que vimos hoy. A lo largo de su educación han trabajado con dos formas de hacer geometría, aunque quizás ustedes no lo sabían. La primera se llama geometría sintética. Esta es la geometría clásica, la que se estudia con regla y compás, la que razona a partir de propiedades, definiciones y demostraciones lógicas, sin necesidad de coordenadas ni álgebra. Es la geometría que desarrolló Euclides hace más de 2000 años y que todavía hoy sigue siendo la base del pensamiento matemático. Y la segunda se llama geometría analítica, que es la que hemos trabajado hoy. Esta une la geometría con el álgebra y se apoya en el plano cartesiano para describir figuras mediante ecuaciones y coordenadas. Un matemático llamado R. W. Swopolsky, espero haber pronunciado bien ese apellido, la resumió de una manera muy elegante. La geometría analítica consiste en que, dada una ecuación, encontremos su gráfica y dada una gráfica, encontremos su ecuación. Dicho de otra forma, la geometría sintética nos enseña a ver y razonar. La geometría analítica nos da las herramientas para calcular con precisión. Las dos son muy poderosas, las dos son muy necesarias y las dos forman parte de su formación matemática. ¿Y para qué sirve esto en la vida real? Es una pregunta totalmente válida. Todo lo que aprendimos tiene aplicaciones directas en el mundo real. Los arquitectos usan el plano cartesiano para diseñar planos de casas y edificios, calculando áreas y perímetros exactos antes de colocar el primer ladrillo. Los ingenieros civiles lo usan para diseñar carreteras y puentes. Los diseñadores de videojuegos lo usan para construir los mapas y los escenarios de sus juegos. Incluso los médicos usan principios similares cuando analizan imágenes de resonancias magnéticas o tomografías. Ya ven cómo lo que hemos visto hoy no es un ejercicio abstracto, sino una habilidad real. Cada vez que calcularon una distancia o un área en su cuaderno, están usando el mismo razonamiento que usan los profesionistas en su trabajo diario. Eso es algo extraordinario y espero que los motive, jóvenes, a seguir aprendiendo. Muy bien, ya hemos llegado al final y permítame hacer un breve repaso de los puntos más importantes. Primero, recordamos que el plano cartesiano es una herramienta que nos permite ubicar cualquier punto en el espacio mediante dos coordenadas, X y Y. Segundo, aprendimos que la fórmula de la distancia, basada en el teorema de Pitágoras, nos permite calcular la longitud de cualquier segmento entre dos puntos ubicados en ese plano. Tercero, vimos cómo calcular el perímetro de una figura sumando las distancias de todos sus lados y comprobamos que el resultado del ejemplo nos dio 16.13 unidades. Cuarto, aprendimos a calcular el área de un triángulo identificando correctamente su base y su altura y obtuvimos un resultado de 12 unidades cuadradas. Y finalmente, distinguimos entre la geometría sintética y la geometría analítica, entendiendo que cada una tiene su propio enfoque y que ambas son herramientas valiosas del pensamiento matemático. Espero que todo esto que vimos hoy no se quede guardado en un cajón, en su libreta. Lo van a usar, lo van a encontrar en otras materias y quizás algún día, dependiendo de cuál sea su futuro trabajo, lo van a tener ustedes que aplicar. Y sin siquiera darse cuenta de que fue aquí
en este salón, en esta escuela, en esta clase, donde ya ustedes lo aprendieron. Les pido, jóvenes, que practiquen, que no le tengan miedo a los números y que cada vez que ustedes vean una fórmula, en lugar de memorizarla, traten de entender por qué es lo que están midiendo y por qué funciona. Cuando ustedes comprendan el por qué detrás de cada procedimiento, las matemáticas dejarán de ser una carga y se convierten en una herramienta muy poderosa a su servicio. Les dejo con una frase que queda perfectamente para el día de hoy. Las matemáticas no son solo números y fórmulas, son una forma de pensar con claridad en un mundo lleno de complejidad. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.